En esta práctica vamos a determinar las moléculas de agua que contiene un hidrato. Un hidrato es una sustancia constituida por una parte anhidra, sal anhidra, y otra parte de moléculas de agua de hidratación. Esos dos componentes están unidos mediante una fuerza electrostática. Es un enlace de tipo electrostático. Por lo tanto, es un enlace relativamente débil comparado con un enlace convencional como ser covalente o electrovalente. Un hidrato natural muy abundante en nuestra naturaleza es el yeso. Observen ustedes, aquí tenemos una muestra de yeso natural proveniente de la región de los salares que ya está en forma laminar. Es una forma de presentación del yeso. Tenemos yeso roca, tenemos yeso pulverizado y esto hace que entonces tengamos diferentes tipos de un mismo hidrato, diferentes tipos de presentación. Por lo tanto, en esta práctica vamos ahora a determinar el número de moléculas de agua que tiene un hidrato. Si llegamos a calcinar a 200 grados esta muestra de yeso, vamos a obtener el estuco, un hemihidrato muy utilizado en construcciones civiles. Por lo tanto, vayamos entonces a la parte experimental de determinación del número de moléculas de agua de un hidrato. Para esta práctica vamos a usar el sulfato de cobre hidratado. Tenemos que determinar cuántas moléculas de agua tiene este hidrato. Podemos hacer el proceso normalmente en un crisol, donde se realiza el proceso de calcinación, y si no se tiene un crisol podemos hacerla en un tubo de ensayo y someter a calentamiento directamente a la llama del mechero. Vamos a pesar en este caso la masa del crisol. Tenemos 0 y registramos esa masa. Es 16,93 gramos. Vayan registrando 16,3. Podemos mostrar de cerca el valor que marca la balanza. 16,93 gramos. Ahora vamos a agregar 1 gramo de sustancia. Podemos colocar en 0 y vamos a reducir, vamos a quitar el peso del crisol y tenemos en 0. Vamos a ahora adicionar poco a poco hasta tener una masa aproximada de 1 gramo. Vamos agregando, estamos en 0,3, 0,6, 0,67, seguimos adicionando poco más, 0,98. Ya tenemos ahí 0,98, 1,00. Entonces ya hemos registrado 1 gramo. Bueno, vamos a ver en la balanza, es exactamente 1 gramo de sustancia. Ahora vamos a proceder a la calcinación. Podemos pesar esto en un trozo de papel y colocar en el tubo de ensayo. Muchas veces no se tiene crisol para hacer este proceso y podemos hacer en el tubo de ensayo. Entonces armamos ahora el sistema de calcinación. Ahora vamos a someter la muestra de sulfato de cobre hidratado a un proceso de calcinación. Aquí tenemos el sistema armado, un triángulo donde colocamos el crisol, la pinza para poder manipularlo y dejamos hasta que el sulfato de cobre pierda sus moléculas de agua. Vaya eliminando esas moléculas de agua por calentamiento. ¿Cómo vamos a notar cuando ya se ha eliminado toda la cantidad de agua? Por el color. El sulfato de cobre hidratado es azul, como ustedes pueden ver, y vamos a obtener un residuo de sulfato de cobre anhidro, o sea, sin moléculas de agua,
blanquecino, no un blanco como la sal, pero sí un blanco opaco que se diferencia de la sal hidratada. Ese va a ser el momento en que hemos llegado al final de este proceso. Ya hemos dejado pasar alrededor de 10 minutos aproximadamente y prácticamente se ha eliminado las moléculas de agua de cristalización. Eso podemos estar seguros por el cambio de color. Ahí se observa que ya no es azul, es un blanco opaco que corresponde al sulfato de cobre anhidro, sin moléculas de agua. Tenemos que volver a pesar y mientras se enfría el crisol vamos a visualizar esta práctica calentando la muestra en un tubo de ensayo. Es otra manera de poder hacer esta práctica. Y colocamos el sulfato de cobre pesado en este tubo de ensayo y vamos a entonces someter a calentamiento, así. Y ustedes van a poder observar cómo se va desprendiendo las moléculas de agua en la parte superior del tubo de ensayo. Se va a ir condensando las moléculas de agua que se va generando por este proceso de calcinación, y van a observar ese cambio característico de color. El sulfato de cobre hidratado son cristales de color azul, y ahora poco a poco, al ir perdiendo sus moléculas de agua, se va destruyendo la estructura cristalina. Ustedes ya pueden visualizar cómo tenemos aquí condensado vapor de agua, se va condensando. Ya son gotas de agua que se ha formado y podemos vaciar. Voy a vaciar. Pueden ustedes notar la caída de las gotas de agua. ¿Observen? Ahí está. Se va cayendo las gotas de agua. De esa manera entonces estamos realizando ese proceso de calcinación del sulfato de cobre. Otra característica especial de este proceso es que no se requiere temperaturas altas. La temperatura promedio es alrededor de 200 grados, una temperatura relativamente baja para poder romper ese enlace que ya les había dicho. No es un enlace fuerte, es un enlace débil de carácter electrostático. Vamos eliminando las moléculas de agua que se van desprendiendo. Y ustedes pueden observar ese cambio de coloración que está sufriendo la muestra de sulfato de cobre. Ya tenemos casi una gran parte de un aspecto blanquecino, pardo blanquecino. Ya va desapareciendo esa coloración característica de azul. Vamos a ir calentando el resto del tubo de ensayo para ir eliminando las gotas de agua que se van generando. De esta manera entonces estamos visualizando ese proceso de eliminación de las moléculas de agua de cristalización. Ahora sí pueden observar que ya no tenemos muestra de color azul. Significa que todo el sulfato de cobre ha eliminado sus moléculas de agua. Y ahora tenemos que pesar nuevamente el tubo de ensayo con la muestra. Y vamos a tener por diferencia la masa residual que ha quedado. Hacemos la resta respectiva y tendremos
la masa de agua eliminada. Estamos concluyendo el proceso. Ya prácticamente ha quedado calcinada la muestra de sulfato de cobre. Vamos a calentar aquí en la parte superior para poder eliminar las moléculas de agua que se han condensado. Vamos eliminando que se logre evaporar todas las moléculas de agua. Tenemos ya eliminada el agua, pero en la parte inferior queda aún que en la parte media tenemos todavía agua condensada. Ahora sí, vamos a tratar de eliminar toda esa agua condensada en las paredes del tubo de ensayo. Bien, entonces tenemos ya el sulfato de cobre libre de sus moléculas de hidratación. Ustedes pueden observar, ya no es de color azul. Tenemos todavía la muestra original y vamos a hacer la comparación. Este es el sulfato de cobre hidratado. No sabemos todavía, supuestamente no conocemos las moléculas de agua. Y en el tubo de ensayo ya tenemos sulfato de cobre anhidro. Y este es sulfato de cobre hidratado. Si agregamos gotitas de agua, nuevamente va a recuperar su coloración. Va a recuperar las moléculas originales de moléculas de agua que requiere esta sal anhidra. Vamos a hacer ese proceso. Concluimos con la parte de calcinación y ahora, es decir, vamos a nuevamente hidratarlo. Lo vamos a hidratar, vamos a dejar caer gotitas de agua para que nuevamente observen el fenómeno que se produce. Dejamos caer lentamente pequeñas gotas de agua y se ha hidratado totalmente. Ya tenemos cristales nuevamente de sulfato de cobre hidratado, que se diferencia del anterior por su coloración. Tenemos de color azul. Ahora, si volvemos a calentar, nuevamente se podrá eliminar esas moléculas de agua. Una vez enfriado el crisol, con la muestra pesamos y es 17,59, exactamente 17,59 gramos. Con esos datos ahora podemos calcular las moléculas de agua que contiene el sulfato de cobre. Vamos a hacer los cálculos con los datos obtenidos. La masa del crisol es 1693. Hemos considerado 1 gramo de muestra y tenemos masa del crisol con la muestra 17,93. Ese sería la muestra inicial. Cuando calentamos, todo el sistema baja a 17,59, es decir, que se ha eliminado en forma de vapor de agua la diferencia de 17,93, que era la masa inicial, menos 17,59, se ha eliminado 0,34 gramos de vapor de agua. Podemos expresar eso en por ciento. 0,34 entre 1
34% de agua, 66% de sulfato de cobre. Hacemos ahora el cálculo de las moléculas de agua. 34%, 32, tenemos 34 gramos o 34%, dividimos entre 18. 18 gramos es una mol. Entonces, esto corresponde a 1,9 moles. Ahora, para la parte anhidra, son 66 gramos, dividimos entre 159,5, que es una mol, obtenemos 0,4 moles. Siguiendo el método matemático, aquí para obtener números enteros sencillos, matemáticamente nos recomienda que hay que dividir entre el menor valor, que en este caso sería 0,4. Dividimos 0,4, 0,4, 4,8, que redondeamos a 5. En 0,2 unidades podemos redondear a 5. Y aquí 0,4, 0,4, 1. Por lo tanto, la fórmula de la sal hidratada va a ser sulfato de cobre 5 hidrato o sulfato de cobre pentahidratado. Hemos llegado a un buen resultado. Vamos a emitir entonces las conclusiones de este experimento. Cuando una sal se une a moléculas de agua, se obtiene un hidrato. Calcinando este hidrato entre 200 a 250 grados de temperatura máximo, se logra eliminar esas moléculas de agua de hidratación y se obtiene la sal anhidra. Para el sulfato de cobre hemos utilizado 1 gramo de muestra y separado por calcinación, obteniéndose el sulfato de cobre anhidro, que es de un color blanco opaco y que se diferencia de su hidrato, que tiene 5 moléculas de agua. Con los datos obtenidos, hemos podido hacer el cálculo respectivo de determinación de fórmulas, obteniéndose este valor de 5 moléculas de agua, que corresponde al valor teórico de la sal de sulfato de cobre hidratado, que se presenta por lo general siempre como sulfato de cobre pentahidratado o sulfato de cobre 5 hidrato. Esa es la presentación normal de esta sal de un bello color azul. Hay un dicho que dice: si conduces, no bebas, y si bebes, no conduzcas. En estos tiempos de carnavales especialmente, es donde mayor riesgo existe debido al consumo de bebidas alcohólicas. Conducir en estado de ebriedad siempre trae consecuencias y se debe tomar las precauciones necesarias. Es decir, definitivamente no conducir si hemos consumido bebidas alcohólicas. Una manera de controlar el grado alcohólico que tiene una persona, la cantidad de alcohol que ha consumido una persona, es utilizando dicromato de potasio. Ustedes pueden ver, aquí tenemos cristales fuertemente naranjas de dicromato de potasio, una famosa sal muy utilizada en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología. Cristales de dicromato, y aquí tenemos una disolución de dicromato. Y justamente en esta práctica vamos a observar procesos de oxidación de los alcoholes utilizando este tipo de sustancias, dicromato de potasio, permanganato de potasio, que son los más empleados. Veamos entonces la secuencia de esta práctica de oxidación de alcoholes. Iniciaremos esta práctica viendo la oxidación de 3 tipos de alcoholes. Tenemos alcohol etílico, muy conocido, el más popular de todos, es incoloro. Alcohol isopropílico, para limpiar material electrónico, tarjetas electrónicas.
Finalmente, el alcohol amílico, que es un alcohol terciario. Entonces tenemos alcohol primario, secundario y terciario. Una característica de estos alcoholes es que los tres son incoloros. Vamos a ahora darle el medio ácido. Vamos a realizar la reacción en medio ácido. Entonces colocaremos una cierta cantidad de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el que va a dar el medio ácido para que interactúe con el con el dicromato de potasio. Ya tenemos los tres en medio ácido y ahora tenemos que hacer la reacción con dicromato de potasio en solución. Agregamos al primer tubo que contiene el alcohol etílico y vamos a observar si se produce la reacción respectiva. De igual manera agregamos al alcohol y la reacción es inmediata. Como ven ustedes aquí, con el alcohol isopropílico se produce inmediatamente la reacción. Y finalmente con el alcohol amílico observamos si existirá una reacción. Vamos a ahora realizar un pequeño calentamiento. Observen aquí hay una generación de burbujas y ese cambio de coloración del dicromato en otro tipo de ion azul morado y la formación de esas pequeñas burbujas donde observamos entonces la reacción inmediata con el alcohol isopropílico. Vamos a tratar de visualizar con mayor detenimiento esa reacción con el alcohol secundario. Vamos a hacer un pequeño calentamiento, un calentamiento inicial para provocar la reacción del alcohol etílico con el dicromato de potasio en medio ácido. Vamos a realizar ese calentamiento para poder verificar la reacción. Ahora sí ya se observa, hay inicialmente una decoloración del dicromato y se va formando ese ion cromo 3 de color verde. Vamos a agregar un poquito más de dicromato para visualizar la reacción. Entonces ahora sí tenemos un color verde. Vamos a tratar de establecer la diferencia con el tercer tubo de ensayo. Se va desarrollando la reacción. Mientras se va desarrollando, vamos a hacer el mismo proceso para el tercer tubo que contiene el alcohol amílico. Hacemos el calentamiento para ver si existe alguna reacción. Cuidadosamente vamos realizando el calentamiento para provocar una reacción. Siempre mediante un proceso de calentamiento favorecemos una reacción, si es que esta va a ser posible. Ahora sí, ya hemos logrado calentar al igual que el anterior, pero no hay ningún cambio.
Entonces haremos una síntesis de las reacciones que se han producido. Con el alcohol etílico sí ha existido una reacción, un color verde que no se percibe muy bien, pero se ha decolorado el dicromato. Este tercer tubo no ha sufrido ningún cambio, entonces comparamos, lo vamos a tener como referencia. Este es el color inicial del dicromato y con el alcohol etílico sí ha existido un color guión, un color verde claro con tendencia a azul. Entonces tenemos la formación del cromo 3, del cromo 6 de color azul y del cromo 3 que es de color verde. Esa es la referencia que tenemos. Ha existido la decoloración, por lo tanto existe una reacción con el alcohol primario. Con el alcohol secundario la reacción también es inmediata. Existe cambio de color. Y con el tercer tubo no existe ninguna reacción. Esa es la observación que podemos registrar para luego hacer las justificaciones respectivas mediante reacciones químicas. Y ahora vamos a utilizar otra sustancia muy conocida que es el permanganato de potasio, también de color característico morado, lila, y cuya concentración hace variar el color. Empleamos una solución diluida de permanganato que vamos a hacer reaccionar con los tres alcoholes que tenemos: etílico, isopropílico y el amílico. La reacción va a ser siempre en medio ácido, entonces le vamos a agregar el medio ácido correspondiente al primer tubo de ensayo. De igual manera el medio ácido para el segundo tubo de ensayo. Vamos agregando el medio ácido, un poquito más de ácido para el primer tubo de ensayo y tenemos también el medio ácido para el tercer tubo de ensayo. Muy bien, ahora sí, seguidamente le agregamos esta solución de permanganato de potasio. Hacemos la reacción con el alcohol etílico y observamos que se decolora en forma inmediata, se va decolorando. Entonces sí existe reacción. Nuevamente agregamos una pequeña cantidad y se produce la decoloración en medio ácido. Entonces hay una decoloración y ahora vamos a ver con el alcohol isopropílico. De igual manera agregamos, ya está mezclado con el ácido sulfúrico y agregamos una pequeña cantidad. La reacción también es inmediata. ¿Ven? Y las burbujitas respectivas al igual que con el dicromato. Vamos a agregar otra cantidad pequeña y se decolora. Seguimos agregando. La reacción es mucho más rápida, mucho más clara. Finalmente con el tercero vamos a agregar igual una pequeña cantidad y no hay ninguna reacción. Se mantiene la coloración del permanganato. Agregamos un poquito más y no hay una reacción visible. Tenemos entonces el resultado. En ambos casos existe una decoloración con estos alcoholes primario y secundario. Esa es la característica con el permanganato. Con el dicromato
habíamos tenido una reacción diferente. Aquí está ese color verde, ya con el amílico, con el isopropílico. Con el amílico no hay reacción y con el etílico sí hay reacción. De esa forma entonces hemos realizado los ensayos correspondientes con dos sustancias oxidantes muy conocidas como son el permanganato y el dicromato de potasio. Vamos a ver ahora una aplicación del alcohol etílico aprovechando su propiedad de ser fácilmente combustible o fácilmente de combustionarse. Impregnamos un trozo de algodón en esta varilla para iniciar la combustión y luego vamos a combustionar esta cápsula que contiene litio y vemos ese color especial que se produce por la presencia del litio. Hacemos la combustión en este otro tubo de ensayo, de igual manera en este otro tubo de ensayo. Ahora sí, ya podemos ver que se está combustionando. Observemos entonces esta combustión especial del litio con ese rojo carmín bastante característico. Ahora sí podemos visualizar claramente el rojo del litio, el amarillo del cloruro de sodio y el verde del borato de etilo. Rojo, amarillo y verde, un rojo tanto especial proveniente de la presencia del ion litio, sodio y la presencia del boro, que nos da esa coloración verde. De esa manera entonces estamos aprovechando la facilidad que tiene el alcohol etílico de combustionarse. No por ello entonces tiene esa propiedad de poder convertirse en un combustible muy utilizado por los medios de locomoción, por los motorizados. Vamos a plantear ahora las ecuaciones de la oxidación de los alcoholes, en primer término con el dicromato de potasio. El dicromato de potasio entonces reacciona en medio ácido con el alcohol etílico. En este proceso existe reacción. El dicromato se transforma en cromo 3 o cromo más 6 también de color azul y el cromo 3 es de color verde. El alcohol etílico pasa a formar el ácido acético. Puede pasar también formando un aldehído, pero el último estado de oxidación será el ácido acético. Entonces se visualiza claramente esta reacción por el cambio de coloración del dicromato en cromo 3. Para el alcohol isopropílico tenemos también que el ensayo es positivo. Se forma una acetona. La emanación de burbujas es justamente la producción de este producto que es la acetona. También se observa el cambio de color del dicromato en cromo 3. Claramente se logra visualizar la formación de este ion cromo 3. De esa manera entonces se ha logrado reacciones positivas con el alcohol etílico, alcohol primario, con el alcohol isopropílico, alcohol secundario, y con el alcohol amílico no hay reacción.
que el alcohol amílico es un alcohol terciario con el cual no se produce reacción ni con el dicromato en este caso. Ahora tenemos de forma semejante las reacciones de oxidación de alcoholes con el permanganato. Estas reacciones estamos realizando siempre en medio ácido. Utilizamos ácido sulfúrico que le da el medio ácido y de esa manera visualizamos las reacciones entre el permanganato y el alcohol etílico, donde se decolora el ion permanganato formando el ion manganeso 2. El alcohol etílico pasa a formar ácido acético. Esa es la reacción de este ensayo realizado. Con el alcohol isopropílico, de igual manera, la reacción es positiva. Nuevamente percibimos la formación de burbujas que se debe a la producción, a la emanación de acetona. Acetona en forma de gas que se va generando en forma permanente. El ion permanganato pasa también a ion manganeso incoloro. Este es color lila y la presencia del ion manganeso indica justamente la decoloración de la disolución. De esa manera, en ambos ensayos tenemos pruebas positivas. Con el alcohol amílico observamos también que no hay reacción. Ese sería entonces el proceso realizado tanto con el dicromato como con el permanganato. Oxidación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Hemos concluido esta práctica realizando la combustión del alcohol, del etanol. El etanol es un excelente combustible, un biocombustible, el alcohol absoluto, en realidad aquel que no contiene ya agua. Ese alcohol absoluto entonces se combustiona fácilmente con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y vapor de agua. Estos son los gases que van a favorecer la locomoción de movilidades. También se genera en este proceso energía calorífica. La energía química se transforma en energía calorífica, conocido como entalpía. Ese es el nombre que ya vamos a ir utilizando cuando existe conversión de energía química en energía calorífica. Entonces ese calor originado de esa manera es conocido como entalpía. Aprovechando esta fuente de energía calorífica, hemos podido percibir la presencia del ion litio rojo que presenta una coloración rojo a la llama, el sodio amarillo y el borato verde. El litio es un rojo carmín que se percibe gracias a la combustión del alcohol etílico. Nuevamente el sodio entonces amarillo y un borato que va a presentar la coloración verde. En este caso se ha utilizado borato de etilo. Vamos a plantear las siguientes conclusiones. Los alcoholes primarios como el etanol y alcoholes secundarios como el alcohol isopropílico se oxidan fácilmente. Para ello hemos utilizado reactivos como el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. Aumentar indicando que los alcoholes terciarios no logran oxidarse. Esa es una diferencia muy importante a tomar en cuenta.